Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Hoy vamos a hacer un nuevo video introductorio y como siempre, antes de comenzar a hablar un poco sobre una breve introducción a la onda encantada del águila, vamos a mirar como una teoría complementaria con lo que vimos en el video anterior que nos ayudaría como a enfocar más para que esa información nos sirve para integrarla a la lectura de nuestro propio oráculo del destino o oráculo de la quinta fuerza. ¿Sí? Em, Nosotros habíamos visto entonces que el sol, quien era la transmisión de la información, que entonces nosotros íbamos a ser los perceptores de esa información y comenzamos a revisar en nuestra mente cómo percibía la información, desde dónde la percibía, y teníamos claro que habían 7 esferas mentales desde las cuales nosotros íbamos a percibir la información que el Solkin contenía. Ahora vamos a mirar, digamos, como un diagrama de flujo para entender cómo fluye la información a través de esas 7 dimensiones que se expresan en nosotros, en nuestros 7 centros energéticos ubicados a lo largo del cuerpo. ¿Sí? Primero lo vamos a ver ahí, después lo vamos a llevar directamente a un oráculo del destino para que vayamos entendiendo la importancia de entender cómo fluye la información para poder comprender cómo leer un oráculo del destino. ¿Sí? Y por último, vamos a mirar cómo eso está relacionado con nuestra función y nuestro hacer en la vida del oráculo del destino. Entonces, vamos a ubicar el cuerpo y sobre este cuerpo vamos a ir poniendo entonces nuestros 7 chakras alineados sobre nuestra columna vertebral. Recordemos entonces que al final cada chakra es la representación de una dimensión, de una forma de percepción de una de las 7 dimensiones que nosotros podemos llegar a percibir en esta realidad. Y después de esas 7 dimensiones vamos a tratar de explicar un poquito, a recordar lo que yo antes había explicado como más amplio, pero ahora haciendo como un resumen más breve de lo que significa cada dimensión. Entonces la primera dimensión está relacionada con el oculto. O sea, en el oráculo del destino es la que nosotros vemos en el oculto, es la dimensión del preconsciente, trabaja siempre bajo la instrucción del yo superior, que el yo superior está aquí, ¿sí? O maestro interno o gurú interno, ¿sí? Y en este preconsciente es donde nosotros almacenamos todos los programas instintivos primarios, o sea, del colectivo personal, de mí mismo en otras encarnaciones y del colectivo planetario. A esa es la información que yo tengo cuando nazco y pertenece al preconsciente porque viene de antes, no es de esta existencia, no la gané aquí en este momento que estoy viviendo. Después viene esto entonces, digamos en resumen es esto, son instintos primarios, colectivos y planetarios, ¿sí? Representado en esto es una conexión, digamos, a toda una conciencia colectiva o diríamos a una inconsciencia colectiva. Después viene la segunda dimensión, que estaría en el oráculo del destino representado en la energía del análogo, ¿sí? Es el inconsciente o subconsciente también está ahí, que es la parte más superficial del inconsciente. Es básicamente el receptáculo de todo lo que el ser tridimensional selecciona como inapropiado, no me gusta, no me parece, no lo quiero, ¿cierto? Más que del otro, porque el otro, que es el de cuarta dimensión, que sería el alma, rara vez rechaza algún tipo de impulso reactivo para vivir en la vida y procesarlo para evolucionarlo. Él raramente hace eso. En cambio, nosotros sí. Muchas veces hay cosas que no nos gustan y preferimos mandarlas al inconsciente porque no las queremos ver. ¿Sí? Es entonces la parte oculta de nuestra personalidad. ¿Sí? Y ahí podemos ver en la imagen. O sea, nosotros, inclusive desde el punto de vista del psicoanálisis, esta parte del iceberg que sobresale, que es el consciente, digamos, alcanza solo un 5% en nuestra personalidad, mientras que el otro 95% pertenece a todas estas capas más profundas que nosotros no vemos y que por eso llamamos la parte oculta de nuestra personalidad. Después vendría la tercera dimensión, ¿sí?
Lo que en el oráculo del destino representamos con el kin del destino. Es el kin que cada uno reconoce como que es lo que uno es o lo que nació en Maya. Es lo que nosotros podríamos llamar el consciente discontinuo, que son los momentos en los que estamos despiertos, refiriéndome a estar despierto físicamente. Opera solo bajo la instrucción de mi personalidad o de mi ego, ¿sí? Que ese es el ser tridimensional, y recibe adicionalmente todos los impulsos sugestivos subliminales de sexta dimensión. Que si se acuerdan un poco del video anterior, en la sexta dimensión están, digamos, todo lo que son maestros superiores, hermanos mayores, ángeles guías, ángeles ley, ¿sí? Ángel de la guarda, civilizaciones cósmicas avanzadas, supermentales, que están tratando de establecer comunicación con nosotros para ayudarnos, apoyarnos y guiarnos en este proceso evolutivo, ¿sí? Entonces, este establece relación solo consigo mismo y con ese, ¿sí? Es nuestra personalidad. Básicamente es nuestra personalidad, es como yo lo puse ahí, es mi carro, mi casa, mi beca, mi familia, ¿cierto? Es lo que yo vivo normalmente en mi realidad cotidiana. Después vendría el de cuarta dimensión, que en el oráculo del destino se ubica en el antípoda, ¿sí? Es el consciente continuo, es cuando nosotros reconocemos que durante los momentos del sueño o cuando estamos dormidos, sostenemos la conexión con el alma, que es una conexión continua y que son momentos de gran aprendizaje, ¿sí? Es como esa conexión. La actividad en él está controlada, se vive bajo la supervisión o bajo la instrucción del yo superior, ¿sí? Y controla la actividad evolutiva, que es la interacción permanente que existe entre el ser de tercera dimensión y el ser de cuarta dimensión, o lo que llamamos el otro, que también podría ser mi alma, mi gemelo etérico, mi K, y ellos dos están interactuando completamente. El yo superior está mirando esa interacción y eso es lo que nosotros reconocemos como evolución, ¿sí? Entonces ahí está la representación. Es este cuerpo etérico que es como una copia fiel de un molde de nuestro propio cuerpo, que es donde está albergada el alma. Y tenemos el quinto, ¿cierto? El quinto nivel o quinta dimensión, que es el nivel del guía, que es está relacionado en el oráculo del destino con el guía, es la superconciencia. Él es el que porta, el que lleva, el que realiza las grabaciones, es el que dice, listo, esto ya está listo para grabarse. Las grabaciones o las impresiones fuertes que llegan hasta el nivel cuatridimensional, él ya determina, esto ya listo, ya lo procesamos, ya lo integramos, ya va a quedar grabado en nuestra memoria, ¿sí? Él es el que hace los procesos de expansión de conciencia del otro, ¿sí? O sea, del alma, del, y es entonces el yo superior, maestro o gurú interno, ¿sí? Hasta acá, digamos que es este, por eso lo pinto como todo nuestro campo energético, es esta superconciencia, es todo este campo energético que está conectado de una forma, desde una visión holística, a todo lo que yo soy y represento en esta realidad, ¿cierto? Con todas las dimensiones que yo puedo vivir. Hasta acá entonces, digamos que es un nivel de conciencia donde nosotros todavía poseemos sentido de individualidad, ¿cierto? Y es por eso que se enfoca en la conciencia individual, en los procesos y en mi hacer como conciencia individual, y es el que representa básicamente el oráculo del destino, ¿sí? Las otras dos dimensiones no están representadas en el oráculo del destino, mientras que estas cinco primero sí, ¿sí? Entonces, hasta acá, el yo superior, que es este, es el que controla todos los programas relacionados con la función, que a nivel de la información maya lo vivimos a través de esto, que es un oráculo del destino, lo que les estoy señalando acá, ¿sí? A partir de este punto, entonces, ya no tenemos nosotros relación realmente con conciencia individual o, o única, ¿cierto? O como una percepción única de nosotros mismos, no colectiva, sino única, individual, personal.
Y a partir de ahí entonces arranca la sexta dimensión, que es lo que no aplica al oráculo del destino y se conoce como la conciencia subliminal. Recuerden que lo subliminal son todas aquellas cosas que a veces nosotros percibimos pero no tenemos ni la más remota idea de dónde viene, que nosotros creemos que son como flashes informativos, un déjà vu, un pálpito, una corazonada, ¿cierto? Él actúa directamente sobre el ser de tercera dimensión, ¿sí? Porque ellos, todos estos maestros que habitan ahí, ¿cierto? Que son finalmente conciencias cósmicas, maestros y todo lo que está por ahí, toda esta hueste de ángeles que nos apoya y nos guía en el proceso, generando impresiones al ser de tercera dimensión para moverlo, ¿cierto? Para sacudirlo un poco en su proceso. Son maestros de apoyo a estas civilizaciones o conciencias cósmicas, son maestros de apoyo al proceso terrenal, ¿sí? Viene entonces ahora el de séptima dimensión, que ya es, no aplica tampoco al oráculo del destino, no se encuentra ahí, es lo que podríamos llamar el perceptor mental o es la llama espiritual, ¿sí? A la que pertenece nuestra alma. Él es el que, esta llama espiritual ya es la que tiene la grabación completa de nuestro archivo acásico o grabación de la vida. Él es consciente de todas esas existencias y de cómo están relacionadas. Él es el que controla las dos entidades biológicas que son el ser de tercera dimensión, que es ego personalidad, y el ser de cuarta dimensión, que es nuestro, el otro, el alma, o nuestro gemelo etérico, ¿sí? O parálmico. Eh, ese yo superior, perdón, él es el que está relacionado directamente con el yo superior, su relación es directa solo con el yo superior, con mi maestro interno, y a través de él es que el yo superior o maestro interno accede al campo noosférico, que les explicaba en el anterior, pero ahorita más adelante lo vemos con más claridad. Es simplemente el campo mental de nuestro planeta, ¿cierto? Es el campo mental de la Tierra, es la conciencia de la Tierra, ¿sí? Y es a través de de séptima dimensión, que es el espíritu, al que nosotros accedemos al conocimiento que hay guardado en la noosfera. Pues ahí está el perceptor o lo mental. Se los pinto como esta red de información que nos conecta con todo el universo, que es como el cerebro del yo superior, ¿sí? Y que es la llama espiritual de la que nosotros procedemos. Entonces ahora lo que yo quería con este gráfico es que comenzáramos a tener, digamos, una claridad mucho más grande de cómo se establecen todas esas líneas relacionales entre cada una de estas 7 dimensiones en nosotros y en nuestro cuerpo. Antes de seguir, me había faltado este pedacito, es que tengamos entonces claridad que entonces entre el yo superior y el perceptor o lo mental, entre estos dos, es que coordinan los programas relacionados con la misión que cada ser humano posee. Y esa misión en Maya está representada por lo que nosotros conocemos como una onda encantada, ¿sí? O sea, esta onda encantada, la misión de cada ser humano, queda entonces coordinada por el yo superior y el perceptor o lo mental. Borremos entonces esto y ahora sí miremos ese mapa relacional. Lo primero es entonces, la primera relación es que mi yo superior es el que determina, empieza a escribir un plan del alma y a mirar qué es lo que va a hacer. Una vez lo tiene escrito y definido, él lo pone en consideración a lo que algunas personas llaman el concilio kármico y allí son perceptores o lo mentales, ¿cierto? Que son de séptima dimensión y nos relacionamos con ellos y ponemos ese plan a su revisión. Ellos inclusive toman en cuenta, porque ellos son los que están conectados directamente a la capa mental de la Tierra o noosfera, ellos consultan con la capa mental de la Tierra, con la conciencia planetaria que requiere la Tierra, ¿cierto? Que si mi plan del alma está conectado con lo que la Tierra está trabajando, con lo que a nivel de conciencia colectiva planetaria se requiere trabajar, ¿cierto? Se hace esa revisión también. E inmediatamente si hacemos esa revisión, pues él ya se devuelve, interactúa nuevamente con el yo superior y ya queda definido el plan del alma. Una vez definido el plan del alma, entonces ese plan del alma se inserta en el de primera dimensión, que es el preconsciente, y una vez llega al de primera dimensión, desde ahí es que nosotros vamos
va a ser como el tamiz a través del cual esas grabaciones previas que ya nos fueron entregadas al momento del nacimiento, y que vienen del preconsciente, vienen de mucho más atrás, van a empezar a establecer relaciones con el yo, con la personalidad, con el ser de tercera dimensión, con el ego, ¿sí? Y van a interactuar con él, y cuando nosotros recibamos esa información, seamos conscientes de esa información, entonces vamos a empezar a decir me gusta o no me gusta. Si no me gusta, si yo la rechazo, bueno, me faltó un paso anterior a este. Entonces, la otra influencia que recibe el de tercera dimensión es que todo el tiempo va a estar influido por el de la sexta dimensión, que son las conciencias de los maestros, de los guías, de las civilizaciones cósmicas, de las civilizaciones supermentales, ¿cierto? Que nos están mandando información. Con base en todo esto, nosotros como personalidad vamos a decir que aceptamos y que no aceptamos, que nos gusta o que nos gusta. Hacemos ese proceso de selección y lo que no nos guste lo vamos a mandar al inconsciente, ¿sí? Que sería la segunda dimensión. Algunas veces cuando llegan partes al inconsciente, nosotros también vamos a acudir en algunos momentos a ese inconsciente y vamos a sacar información de allá, cosas que antes habíamos metido al inconsciente a través de determinados procesos que se activan, vuelven y se despiertan y vuelve a nuestra memoria consciente, ¿sí? Entonces ahí establecemos esa relación entre tercera y segunda dimensión permanentemente. Otras veces, cuando esa información llega, nosotros la aceptamos, la vivimos, la procesamos, aprendemos a mirar lo que necesitábamos aprender, y una vez creemos que ya aprendimos, ponemos eso en diálogo con mi par etérico, con mi alma, para mirar si sí es cierto. Entablamos un diálogo, y en ese diálogo establecemos una relación permanente entre los dos y hacemos este círculo. Y ahí realmente, como ya nos estamos dando la posibilidad de grabar cosas realmente nuevas, porque hasta este punto solo estábamos repitiendo lo que nos habían pregrabado en el preconsciente de primera dimensión, entonces ahí realmente es cuando sí nos permitimos la evolución, porque estamos grabando cosas realmente nuevas. Luego de esto, entonces también hay información que llega al preconsciente, que llega al cerebelo, que en el centro está este yo superior en el cerebelo, y él decide si lo manda para el hemisferio izquierdo o el derecho. Entonces, al mandarlo al otro hemisferio, al contrario, esa información va a llegar es al alma, al, al par etérico o al otro, ¿sí? A mi otro yo. Y desde ahí ella va a iniciar una interrelación, porque ella sí tiene comunicación directa con el yo superior, ¿sí? Con el gurú interno, maestro interno, eh, establece un diálogo con él, establece un diálogo nuevamente con el de tercera dimensión, o sea, como personalidad o ego, y muy rara vez o muy ocasionalmente él podría coger parte de esta información y enviarla al inconsciente, que es el de segunda dimensión. ¿Por qué digo muy rara vez? Porque rara vez el alma va a decir, sabes que ese aprendizaje yo lo voy a aplazar, todavía no me siento lista, lo voy a mandar al inconsciente y lo voy a dejar para después. Normalmente cuando la información pasa del preconsciente al de cuarta dimensión, que es al alma, al par etérico, es porque nosotros ya estamos listos para trabajarla, ya tenemos las herramientas para integrarla en esta tercera dimensión, para comenzar a procesarla hasta encontrar una fórmula que nos ayude a integrar. Y entonces, por eso rara vez sucede que este de cuarta dimensión pueda decir, listo, mandemos eso al inconsciente, porque de pronto nos adelantamos un poco, ¿cierto? Eso pasa en muy raras ocasiones. Y en algún momento, pues esa información va a volver al de cuarta dimensión y va a empezar a vivir todo este 8, que es una relación de alma con personalidad, con inconsciente, con personalidad, con alma y sucesivamente, ¿sí? Produciendo la evolución. Entonces ahí en la gráfica que ustedes están viendo, están las relaciones que nosotros hacemos con la información que recibimos. Ese es el flujo de la información a través de nuestros centros energéticos, ¿sí? Em, Voy a pasar a bueno, me faltó este último, que el de quinta dimensión, pues sí tiene algo que comunicar al de cuarta dimensión. Y que en esta interacción en estos dos es cuando yo les decía acá que este es el que porta y graba las impresiones fuertes, o sea, lo que va a trascender. Realmente es este el que en esta interacción es que se define lo que trasciende en nosotros en la experiencia. Entonces aquí hay una interrelación
entre ellos. Miren que el de tercera dimensión establece su contacto con el de quinta dimensión a través, pasando por el de cuarta. O sea, quien no es consciente de su alma, quien no acepta la existencia de un alma, quien no cree tener ese par etérico con el que se relaciona todo el tiempo, no tiene forma de comunicarse con su yo superior, no tiene forma de establecer problemas, procesos evolutivos y no tendrá forma de grabar esas impresiones fuertes definitivamente en el archivo de nuestra conciencia. ¿Sí? Vamos a mirar esta misma información entonces a través de la representación de un oráculo del destino. ¿Sí? Entonces, lo primero sería, si nosotros tenemos el guía, vamos a mirar cómo entra la información. Después vamos a empezar a mirar en alguna parte del video cómo actúa la información en nosotros como seres humanos. Aquí vamos a hablar cómo entraría, ¿sí? Recordemos entonces que el guía establece una comunicación directa con su mente, que es la séptima, la representación de la séptima dimensión, que es el manas o mente del yo superior, que es el gran espíritu, que es la llama espiritual. Él tiene comunicación directa con nuestra noosfera para mirar cuál es la necesidad de procesos evolutivos que necesita vivir la conciencia colectiva planetaria, ¿cierto? Y con base en eso, va a devolverle entonces información al guía y el guía dice, listo, ya estamos preparados para insertar la memoria del preconsciente, que ese sería el proceso involutivo, algo que es muy sutil, que es solo pensamiento, porque eso es lo que se presenta en estas capas superiores, solo pensamiento, a través de un proceso involutivo se materializa como en un cuerpo, con nuestro nacimiento, en una preconciencia que viene con nosotros, ¿sí? Recuerden que lo oculto es lo que nosotros podríamos llamar, al principio yo no lo veo y los demás tampoco lo ven, no lo ve nadie, ¿sí? Entonces, como eso no lo ve nadie, esa información, ¿cómo se hace visible? Esa información pasa al de tercera dimensión, que es nuestro ego, personalidad o consciente discontinuo. Y ahí esa información, de acuerdo a lo que nosotros seleccionemos, hay parte de la información que comenzamos a procesar ahí en tercera dimensión y hay parte de esa información que se va al inconsciente. En algún momento parte de la información que hay en el inconsciente, este del inconsciente en el oráculo del destino, que es el análogo, está representado por lo que yo veo en mí y los demás también ven, ¿cierto? O sea, es ese tipo de procesos inconscientes que fácilmente pueden salir a la luz porque son muy visibles. Al principio nosotros creemos no verlos, pero son tan repetitivos que son visibles. Es muy fácil de verlos, hacerlos evidentes. Y ahí se produce esa primera interacción. Después, en algún momento, él podría determinar que esa información ya está preparada para ser hablada o discutida con el par etérico, ¿sí? Con el otro yo, que es donde está el antípodo, y entonces allí está lo que los demás ven en mí y yo no veo, ¿cierto? Solo que cuando yo ya estoy preparado para verlo, para aceptar ese tipo de cosas que yo no reconozco, que creo no tener, realmente comienza la interacción con el ser de cuarta dimensión, ¿sí? Y hay otra forma de establecer esta comunicación, es que a veces lo que está en el oculto pasa directamente es al ser de cuarta dimensión. El ser de cuarta dimensión lo mira y dice, bueno, esto requiere todavía vivir algunos procesos en la personalidad, ¿sí? Y en esta interacción permanente logramos la evolución. Listo. Y aquí es donde yo les decía, muy ocasionalmente, el ser de cuarta dimensión o el alma o el par etérico podría determinar que esa información sería el inconsciente o podría extraer información del inconsciente para comenzar a impulsar al de tercera dimensión a vivirla y a integrarla, a hacerla parte de sus procesos en la personalidad. Y ya de acá, cuando la impresión es muy fuerte, o sea, cuando él siente que de verdad ya estamos grabando algo nuevo, cuando siente que se está integrando de verdad la información, ella comunica eso al yo superior, al de quinta dimensión, establecen esa comunicación que es recíproca, va y viene, hasta que finalmente la información queda grabada como parte de nuestra conciencia. ¿Listo? Entonces ahí está otra vez, lo miramos primero en el cuerpo, ahora lo miramos a través del oráculo del destino y miramos como todo el flujo de la información, cómo se establece. Ahora vamos a mirar qué es lo que nosotros vivimos normalmente. ¿Sí? Entonces, bueno, me faltaba una. Qué pena.
Esta es el de sexta dimensión. ¿Dónde está ahí? Pues el de sexta dimensión, que son las civilizaciones cósmicas, hermanos mayores, ángeles, maestros, guías, todas las huestes o cortes superiores que se comunican con nosotros. Ellos en algún momento van a establecer una comunicación a través de pálpitos, intuiciones, flashes informativos con el ser de tercera dimensión. Entonces ahí sí terminamos todo el mapa de interrelaciones de comunicación. ¿Sí? Ahí lo vemos cómo funciona. Hay determinadas cosas para anotar. Por ejemplo, no hay una comunicación directa normalmente entre el oculto y el análogo. Ustedes ven que no hay ninguna flecha que los conecte a ellos dos. No hay comunicación directa entre la personalidad y el ser guía, ¿sí? Tampoco hay una interrelación directa entre estos dos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquitico de eso cuando empecemos a ver cómo fluye en nosotros cómo la percibimos nosotros la información, para que entendamos qué sucede ahí, ¿sí? Entonces, ahí es porque esto es lo que explica como por qué razón el enfoque del oráculo del destino está en la forma, o sea, en la función, en el hacer, ¿sí? Porque está enfocado es a la personalidad individual, a nuestro hacer, y no está enfocado a una relación hacia el colectivo. Todo esto está en función de la personalidad, gira alrededor de mi personalidad. Es por eso que es de carácter más masculino, porque la energía masculina es la del hacer, ¿cierto? La que está más relacionada con el impulso a hacer, con la función. eh, y ya. Y ahora les voy a hacer entonces énfasis en eso. ¿Qué sucede? Al principio, y acá les voy a contar una pequeña historia mía, una historia mía, o sea, personal. Eh, Cuando yo tenía alrededor de unos 35 años, creo yo, si la memoria no me falla, estaba pasando por un proceso de depresión muy profundo, ¿sí? Eh, y sentía de verdad que la vida no tenía sentido. Estaba perdido, desubicado, ¿sí? Y quise como buscar ayuda en algún momento, pero nunca fui como muy dado. Debe ser por el hecho de que a nivel maya yo me guío a mí mismo, ¿cierto? Entonces me daba mucha dificultad pensar en que yo podía recurrir a un psicólogo, porque yo veía y observaba a los psicólogos como personas que daban consejos, personas que iban a definir de alguna forma lo que era mejor o no para mí. Y yo tenía, a pesar de mi confusión, tenía claro que eso lo tenía que descubrir yo, ¿sí? Que era yo quien debía descubrir qué había en mi corazón y cómo podía trabajar con eso, ¿cierto? Y a partir de ahí, un día, una amiga muy cercana me contó que ella estaba yendo de un psicoanalista. En el medio de mi ignorancia, yo no entendía ni muy claro qué era el psicólogo realmente, pues para ser honesto, digamos que lo somero, porque nunca había estado en una cita con un psicólogo, y menos tenía claro qué era la diferencia que había con un psicoanalista, ¿cierto? Entonces yo le pregunté y ella me dijo que el psicoanalista no hablaba mucho, que realmente él básicamente lo que hacía era escucharte, que si mucho hacía una pregunta, o por lo menos eso era lo que hacía su psicoanalista, y en algún momento yo dije, esto me gusta, yo creo que es lo que yo necesito, ¿sí? Yo decidí ir allá y allá estuve alrededor de 3 años y medio, según mi recuerdo. Eh, y me sucedió una cosa muy bonita, digo, y es que en este diálogo interno permanente conmigo mismo, aprendí a escucharme, a darme cuenta hasta cuál era mi personalidad, ¿cierto? ¿Qué creía yo? Cuando me comportaba como una víctima, cuando me sentía como un verdugo de los demás, ¿cierto? Cuando estaba pretendiendo salvar a todo el mundo y me olvidaba de mí mismo. Eh, Al hablar en voz alta y escucharme yo mismo, eso produjo un impacto impresionante sobre mí. Vi cosas que yo no había entendido jamás de mi personalidad. Tuve momentos, inclusive para serles pues como muy honesto y franco en ese sentido, tuve momentos en los cuales yo salía de estas citas, que al principio eran 2 veces a la semana y después fueron una vez a la semana. Yo salía de estas citas y me iba para la escalera de emergencia del edificio porque era un espacio cerrado y allá me sentaba a llorar.
porque era demasiada información lo que había salido de mí, porque había un montón de cosas de mí que no conocía y comprendí que nos conocemos muy poco, que nosotros sabemos muy poco de nosotros mismos. Comprendí además que somos demasiado grandes, diversos, múltiples. Inclusive me acordé porque uno de mis escritores preferidos toda la vida ha sido un alemán que se llama Hermann Hesse, el que escribió Siddhartha. Algunos no sé si lo pronunciarán Hermann Hesse o Hesse. La realidad no sé muy bien cómo se pronuncia. El caso es que es el que escribió Siddhartha, Demian, Narciso y Golmundo. Bueno, no me acuerdo de más en este instante. Pero el lobo estepario, este gran escritor para mí, en mi forma de sentirlo, él me había ayudado a descubrir que nosotros somos todas las emociones, que todas habitan en nosotros, que todo eso existe ahí. Y a través del psicoanálisis yo aprendí a darme cuenta que eso era cierto. Me di cuenta que éramos demasiado diversos, amplios, múltiples, ¿cierto? Y comprendí que era todo un trabajo conocerse, ¿sí? Saber cuál era mi personalidad, qué estaba expresando yo a través de esta personalidad. Y también entendí con eso que hablar del otro o opinar sobre el otro era completamente inútil. Porque, o sea, pues si yo me doy cuenta que no me conozco, ahí en ese momento podría decirse que yo descubrí realmente lo que dice el psicoanálisis. Mi capa consciente es un 5%, hay un 95% mío que ha permanecido oculto. Y eso fue lo que empezó a salir. Y entonces yo dije, yo pues, no tengo nada que hacer con los demás, yo me debo enfocar es en mí mismo. Yo no soy el salvador de nadie, yo no vine a hacer trabajos por nadie, yo me voy a enfocar en mí. Necesito verme a mí, descubrirme a mí, conocerme a mí. Y repito esta historia justo en este instante porque yo quiero que ustedes se den cuenta que ahí en ese cuadro gris, este cuadro gris que yo resalté en el kin del destino, que para mí sería la luna rítmica roja, ese es mi kin de destino. eh, Pensar que nosotros a nivel de la información más ya somos eso, es como ese mantra en el cual yo me digo, yo no soy luna rítmica roja. Esa es una parte de la expresión de mi personalidad, ¿sí? Yo soy demasiado amplio y diverso para que un solo kin defina todo lo que yo puedo expresar a través de mi personalidad, todo lo que yo puedo aprender y conocer a través de mi personalidad, ¿sí? Y por eso el oráculo del destino lo dice muy claro, es la expresión de una fuerza que es pentadimensional. Yo no puedo mirarme cuando las personas se enfocan tanto en su kin maya y dicen yo soy perro lunar blanco y empiezo a mirar y a estudiar solo ese kin, lo estoy haciendo desde una necesidad que tiene el ego de definirse, de definir su personalidad, de identificarse con esa personalidad, ¿sí? Porque la información maya en ningún momento nos ha pedido a nosotros que nos miremos solo desde un kin, ¿sí? Yo diría que de todos estos videos introductorios, digamos que la intención era llegar a este momento, que cada uno comprendiera que nosotros no somos solo un kin, que eso sería una visión demasiado burda y simplista de lo que un ser humano es. Y que por eso, al principio, cuando no hemos evolucionado, yo solo percibo de mi oráculo del destino esto, lo que está en gris. No hay ningún tipo de interacción. Yo no soy un ser pentadimensional, soy un ser unidimensional, enfocado solo en mi personalidad a través de ese kin que yo expreso. ¿Sí? Una vez pasa esa etapa, ¿cierto? En la siguiente parte nosotros comenzamos a sentir una relación con el análogo. O sea, comenzamos a darnos cuenta de las capas del inconsciente a través de procesos. Algunas personas, por ejemplo, como yo, en algún momento de su vida requerimos de una ayuda, alguien que me impulsara a mirar en el inconsciente, ¿sí? Y descubriendo que eso lo hago yo, ¿cierto? Al final es un trabajo mío. Nadie lo puede hacer realmente por mí. Alguien me puede ayudar mediante una herramienta a llegar allá, ¿cierto?
un terapeuta me puede llevar a través de una herramienta a llegar a esas reconocimientos, de esas cosas que han estado en el subconsciente o en el inconsciente, que es la parte más profunda de la conciencia. Y entonces, en esa parte, cuando estamos ahí en una interrelación solo tratando de sacar información del inconsciente, en esta interrelación permanente, en algún momento todos nuestros maestros guías, los ángeles, las civilizaciones superiores entran, nos mandan información como flashes informativos para activarnos, ¿cierto? En algunos casos la información no me gusta y yo la envío al inconsciente, ¿cierto? En otros casos esa información me gusta y me ayuda a extraer cosas que tengo del inconsciente, más la información que ellos me están dando y yo comienzo a procesarla, ¿sí? Entonces, digamos, aquí todavía somos un ser bidimensional. Solo nos reconocemos como una conciencia y una inconsciencia, y que en ese inconsciente hay cosas que yo puedo sacar para hacerlas evidentes, para hacerlas visibles, ¿sí? Después en algún momento, y es como el orden normalmente que se lee una carta maya, pasamos al guía y ya se interrelacionan estos tres que están resaltados en amarillo. ¿Cómo se vería entonces esa interrelación? Si ustedes se acuerdan, eh, la noósfera, nuestra capa de la mente planetaria, tiene información que le ha transmitido al manas o mente superior o la llama espiritual, y esa información ha llegado a nuestro ser guía, ¿cierto? Y en esta interacción aparece una información que necesita ser transmitida a de tercera dimensión a la personalidad. Pero como nosotros todavía no tenemos una relación y no hay una relación directa del de tercera dimensión con el de quinta dimensión, y el de cuarta dimensión todavía no está activo en mi oráculo del destino, ¿sí? Entonces, digamos que yo sigo percibiendo esto no como una información que emana de mi yo superior, sino como una información que viene de maestros, guías o yo superiores. O sea, yo no me veo a mí mismo, no tengo la capacidad todavía de concebirme a mí mismo como ser guía, porque yo en algún momento digo, pero ¿cómo así? Yo me voy a guiar a mí mismo, yo no estoy preparado para guiarme a mí mismo. Es más, es que yo no soy un ser superior, yo no tengo eso. ¿Cómo me voy a guiar yo? ¿Cierto? Entonces digamos que ahí, aunque esta interrelación se haya dado, las comunicaciones que yo recibo las sigo percibiendo como una conciencia subliminal, como ideas que yo no sé de dónde vienen, como ideas que no sé quién las está emanando, ¿cierto? Pero y sigo pensando que vienen como de acá en algún momento, ¿sí? Una parte que se me olvidó decirles con respecto a todas las flechas es que de donde nace la información, yo lo asocié con el color del chakra y ese es el color de la flecha, ¿cierto? Por eso estas que vienen de séptima dimensión, que están asociadas a chakra coronario, son flechas de tono morado. O esta que viene de sexta dimensión es un azul oscuro y así sucesivamente todas las demás. Que ahora no lo dije, pero toda la diagramación está construida de esa forma. En la siguiente parte de nuestro oráculo del destino, nosotros ya integramos el antípodo, comenzamos a verlo, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede ahí? Este de tercera dimensión comienza a darse cuenta o a ver cosas que antes no era capaz de ver. Y entonces ya establece un diálogo con su alma, con su par etérico, ¿sí? La información que yo le envío al par etérico, él la comenta con el guía, porque él sí tiene comunicación siempre directa con el guía. El guía mira qué le están diciendo la llama espiritual, devuelve la información nuevamente, la baja nuevamente al de cuarta dimensión y el de cuarta dimensión vuelve y le trae una información al de tercera dimensión para ayudarlo a formular su proceso evolutivo. Y digamos que hay una relación permanente para evolucionar. Miren que todas estas flechas siguen vibrando porque está activa ya esta comunicación. ¿Sí? Entonces, este de tercera dimensión ya accede de forma indirecta, ya es consciente que a través del alma él se puede comunicar con el yo superior e inclusive bajar información de la conciencia planetaria y del gran espíritu, que está conectado directamente a la fuente universal. ¿Sí? Entonces ya empezamos todo este trabajo. Y por último,
En ese mismo lado, de una forma muy ecuacional, como yo les decía, muy rara, el alma podría determinar que hay determinada información que todavía no está preparada para procesar en muy raras ocasiones y decide aplazar los procesos y enviar eso al inconsciente, o en algún momento ella misma podría extraer del inconsciente información que ya estamos preparados para formular a través del de tercera dimensión. ¿Sí? Y si ustedes miran, todo esto ya involucró 4 kines para cada uno de nosotros. Y cada kin de estos pertenece a una onda encantada. Cada kin tiene una misión propia. Yo soy un kin en tercera personalidad que pertenece a una onda encantada que define mi misión, y el análogo pertenece a otra, y el guía pertenece a otra, y el antípodo pertenece a otra. Entonces mire toda la información que está contenida solo aquí. 4 kines y 4 ondas encantadas en un solo oráculo del destino. Y nos falta el último. Al final, nosotros integramos los 4. Entonces, cuando yo ya hice como los procesos más obvios y más claros de lo que yo he vivido en esta tercera dimensión, ¿cierto? Cuando yo ya trabajé lo que yo estoy sintiendo, digamos, o he vivido en mis experiencias de esta tercera dimensión, o sea, en las relaciones que yo tuve de pequeño con mis padres, en lo que me sucedió con mi educación, con lo que yo aprendí en el colegio, con con las personas que yo me relacioné, con las parejas con las que yo he vivido o sostenido una relación, etcétera. Y después me doy cuenta que en nuestro trabajo, en nuestra memoria, por eso el oculto tiene mucho que ver con la memoria, el recuerdo de una memoria que viene de mucho más atrás. A través de eso, entonces el yo superior dice, listo, ya es hora de comenzar a activar recuerdos más profundos, para comenzar a hacer sanaciones más profundas, que no solo involucran procesos de esta vida, sino procesos de vidas anteriores, procesos planetarios y procesos colectivos o procesos familiares que son de nuestros ancestros. Y él envía a veces, la información la envía directamente al de cuarta dimensión. El de cuarta dimensión establece un diálogo con el de tercera dimensión, interactúan entre ellos. El de tercera dimensión podrá decir no estoy preparado y lo envía al inconsciente. El del inconsciente puede decir no, sí estoy preparado y lo devuelve al de tercera dimensión. Y este después vuelve y entabla un diálogo con el de cuarta dimensión, genera una impresión fuerte, y parte de esta información, que es el proceso evolutivo, en algún momento va a pasar a grabarse en el de quinta dimensión. ¿Sí? Va a pasar acá a grabarse en el de quinta dimensión, ¿sí? Otra forma de que esa información llegue es que este de quinta dimensión vuelve y activa, pero ya la información llega directamente al de tercera dimensión. El de tercera dimensión dice, si me gusta y la selecciono, si no me gusta, perdón, y no la selecciono, la mando al inconsciente. El inconsciente en algún momento dice, la voy a devolver al consciente porque sí la podemos procesar ya. Este dice, vuelve y entabla un diálogo con el alma, con el de cuarta dimensión, con el otro. Y él dice, interactúa permanentemente con el de tercera, ¿cierto? Es el siguiente paso. Y ahí genera otra vez un proceso de evolución. Y finalmente, cuando otra vez esa información ya se integró, perdón, la información volvería a ascender al de quinta dimensión, ¿sí? Entonces, digamos que ahí volvemos a mirar lo mismo. Cómo se expresa en un oráculo del destino toda esta información y cómo son las interrelaciones más claras, ¿sí? Y otra vez lo mismo. Yo siempre digo que mirarme solo como un kin de destino es, no sé si en otros países se diga igual, pero aquí los coches, estos carros que son arrastrados por tracción animal, que usualmente son caballos, a los caballos se les pone un arnés que tiene 2 tapas acá, para que ellos no vayan hacia los lados y no se asusten con los carros que van pasando por su lado. Y entonces a esos carros, a esos caballos se les llama caballo cochero, ¿cierto? Y entonces el caballo cochero es esto, tiene su visión tapada y solo está viendo hacia el frente, solo ve una parte de su personalidad, solo está enfocado en su personalidad y no se ha dado cuenta que es este ser pentadimensional que se expresa a través de 5 kines más 5 ondas encantadas. Algunas veces, algunas de esas ondas encantadas tienen relaciones entre sí, ¿cierto? Y algunas pueden ser repetidas en algunas ocasiones, pero digamos que de eso no vamos a hablar ahora. Ahora entonces, si ya sabemos que el oráculo del destino está relacionado muy con el hacer, vamos a conectar cómo se manifestaría a nivel evolutivo desde el hacer ese oráculo del destino.
¿sí? Yo les voy a recordar que lo he dicho en otros videos, el oráculo del destino es de naturaleza masculina y se enfoca en ayudar a los seres humanos a encontrar su función, su hacer de una forma más consciente, conectar ese hacer al corazón, ¿sí? La tercera dimensión sería entonces el kin de destino, después viene el kin análogo, que es la segunda dimensión, y estas eran las primeras relaciones que nosotros establecíamos, ¿cierto? Como está relacionado con el hacer, entonces, ¿cómo se manifestaría eso en el hacer? En ese paso, nosotros normalmente todavía no somos conscientes de la naturaleza de nuestras habilidades, ¿cierto? Y de las carencias que expresamos de forma repetitiva y continua, ¿sí? Porque ellas se ejecutan como programas controlados por el inconsciente. Por eso yo no soy muy consciente de cuáles son mis habilidades. Como característica principal en la manifestación al nivel evolutivo de la conciencia es, somos ese tipo de seríamos ese tipo de seres humanos que normalmente no tienen la posibilidad de escoger un hacer, sino que el hacer les toca por destino. Es un hacer que aparentemente es impuesto, ¿sí? O sea, nunca en su vida se han podido hacer la pregunta, ¿yo qué quiero hacer? ¿Sí? ¿Yo qué voy a hacer con mi vida? Sino que desde niños ellos ya saben qué les toca hacer porque no lo escogen, ¿cierto? Entonces digamos que ahí estamos solo en esa relación evolutiva entre estos dos. Cuando ya el guía, así sea a través de una conciencia subliminal, no en relación directa, cuando aparece el guía en la ecuación como conciencia subliminal, nos enfrentamos entonces a un segundo paso, a una primera parte de ese segundo paso, ¿sí? Tenemos esta activación, digamos, inicial de conexión con los mensajes del yo superior, así sea de una forma subliminal. No reconocemos realmente de dónde vienen todavía, ¿cierto? Y nosotros le damos el nombre de corazonadas, pálpitos, instinto o intuición, ¿cierto? Y no lo asociamos con nosotros mismos como expresión de la divinidad en la tierra, ¿cierto? Digamos que ahí comenzamos a tener ciertas oportunidades de escoger un hacer, ¿sí? Voy teniendo algunas oportunidades de escoger el hacer, ¿sí? En el paso 2B, yo ya empiezo a ser un poco más consciente de quién se está comunicando con nosotros, ¿sí? Y comenzamos a descubrir, o sobre todo más que darme cuenta exactamente quién se está comunicando conmigo, empiezo a notar que yo podría buscar formas para establecer canales de comunicación más apropiados, ¿cierto? Entonces me doy cuenta que es importante meditar, que es importante hacer silencio, que es importante a veces alejarme, distanciarme del ruido, de las personas, ¿cierto? Pero esta conexión sigue siendo discontinua, solo limitada a esos momentos en los cuales yo me concentro o me permito entrar en momentos de silencio, ¿sí? Comenzamos ya a escoger el hacer, ¿sí? Pero digamos que todavía este hacer está muy vinculado a las cosas que nosotros hacemos en función de una contraprestación que vamos a recibir. O sea, porque me van a devolver algo, porque me van a pagar por eso, ¿sí? Y este hacer se nota mucho de la forma en la que nosotros todavía normalmente necesitamos o requerimos entes de control, ¿sí? O sea, por ejemplo, si se trata de un trabajo, yo necesito que alguien controle mi hora de entrada y mi hora de salida y que durante el día yo tenga un jefe que esté revisando que yo sí esté trabajando, ¿sí? Si habláramos, por ejemplo, de una relación, yo necesito que mi pareja me esté controlando, revisando y fiscalizando para que yo no esté por ahí regado conectándome con todo el mundo porque todavía no tengo mucha conciencia de lo que es una relación de pareja. Entonces, todavía ante las cosas que yo creo y a las cosas que yo escojo hacer, aunque las quiero hacer, todavía necesito eso, como si un ente de control, alguien que me esté revisando todo el tiempo. ¿Sí? Después, cuando nos conectamos con el antípodo, como ser de cuarta dimensión o como el otro, o paretérico o parálmico, o mi alma, que en este está todo lo que los demás ven en mí y yo no veo, cuando ya empiezo a ser consciente de lo que otros ven y yo no veía, que lo representamos aquí con bueno, esta imagen en azul, que no le supe definir la forma, es como una T invertida, eh, entramos en el tercer paso. En ese tercer paso, y miren que como nos conectamos a la cuarta dimensión y la cuarta dimensión está conectada al corazón, ¿cierto? Nosotros ya comenzamos a percibir el hacer con amor. Hay una
pasión que nos conecta desde el amor a lo que hacemos. Dejamos de sentir o de creer en la necesidad de un ente de control, de alguien que esté vigilando cómo hago yo lo que yo supuestamente escogí hacer, ¿cierto? Entonces mi pareja ya no me tiene que supervisar, entonces en mi trabajo no tienen que mirar a qué horas entro o a qué horas salgo, y que yo sí esté cumpliendo las funciones que yo me comprometí a cumplir cuando firmé un contrato de trabajo, ¿cierto? Ya me descubro haciendo las cosas con una pasión tal que yo las hago no por lo que me pagan o no me pagan, ¿cierto? Porque algunas personas empiezan a limitar en el anterior, en la expresión todavía de tercera dimensión, nosotros limitamos el hacer a lo que me pagan. Si creo que me pagan lo suficiente, hago, mejor dicho, yo hago hasta donde creo que me pagan y no paso de ahí. Las personas que acceden a cuarta dimensión hacen todo lo mejor y lo máximo que pueden expresar, todo lo que se sienten en la capacidad de dar, dan lo mejor de sí mismos, porque lo hacen con amor, ¿sí? Entonces, eso es lo que se empieza a experimentar ahí. Eh, y en ese instante es cuando nosotros ganamos la habilidad para comenzar a transformar el karma, lo que antes veíamos como karma, lo comenzamos a transformar en un dharma, ¿sí? Es la interacción evolutiva. Ya se establece una interacción evolutiva que podría enviar algún tipo de información al guía para que algo que era karma se convierta en dharma para una próxima encarnación, ¿sí? Em, Llegamos entonces al oculto, que representábamos por esta cruz morada. En el oculto está el preconsciente y cuando ya podemos empezar a acceder a información de procesos colectivos, de procesos ancestrales, de procesos de familia, ¿cierto? Y ya los veo, porque antes yo no los veía y los demás tampoco lo veían, no eran evidentes para nadie, pero al trabajar los cuatro superiores, esto ya se comienza a manifestar, ¿cierto? Entonces, nosotros ya hemos ganado esa capacidad de sostener una conciencia continua, consciente, que es dirigida y que se incrementa hasta alcanzar estados donde nosotros percibimos memorias de vidas pasadas o inclusive las vemos actuando a través de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros ancestros, ¿sí? Y desde ahí en ese momento ya es claro para esta quinta percepción de conciencia, al activar ya las cinco percepciones de conciencia, perdón, del oráculo del destino, o oráculo de la quinta fuerza, que nosotros comenzamos ya a escoger de una forma muy clara, a definir de una forma muy clara nuestro hacer, ¿sí? Em, Al interior de las cosas que yo decido hacer, yo pongo las condiciones, yo ya empiezo a decir, no por imposición, sino que yo digo, yo ya me lo gané, evolutivamente me lo gané, entonces yo puedo decir, ese trabajo no lo hago, este trabajo sí lo hago, yo ya escojo los haceres de una forma mucho más clara, defino qué hago, cómo lo hago, cuándo lo hago, en qué horario lo hago, cómo uso mi tiempo, ¿sí? Se empieza a expresar en todo este tipo de manifestaciones, ¿sí? Ya les dejo solo como dos recuerdos sobre el oráculo del destino que habíamos mirado antes. El oráculo del destino representa las cinco dimensiones en las cuales nosotros vivimos de forma simultánea. Por eso yo no puedo ser como este caballo cochero que solo tiene este tipo de mirada, sino que tengo que hacer esto. Y justo ahora que la introducción que viene la onda encantada del águila, hay que expandir la visión. Eso es todo lo que nosotros podemos llegar a ver. Y que justo cuando ya logramos integrar todo esto, recuerden que precisamente es cuando activamos el oráculo, el oculto. En una parte por allá atrás de un video yo les mencionaba que en el oculto es donde se activan todas las percepciones parasensoriales, todo lo que nosotros llamaríamos poderes paranormales o todas aquellas cosas fuera de lo que nosotros hemos reconocido como normal. Entonces, es por eso, porque ya activé estas cinco dimensiones y ahora, como una consecuencia del proceso evolutivo, yo comienzo a experimentar eso. O sea, son efectos colaterales, no es una búsqueda. Yo no desarrollo el poder de canalización para comunicarme conscientemente con seres de otra dimensión. Es una parte, una manifestación del proceso evolutivo, ¿sí? Es un efecto colateral del proceso evolutivo. Y ahí terminamos como este video, estos videos introductorios que tenían la intención de ayudarnos a comprender, uno, que el Solking como tal es simplemente un flujo de información cósmica. Dos, que yo tenía que aprender a mirar eso y que tenía que aprender a comprender desde dónde lo miraba, ¿sí? Y tres, que desde el punto de vista de la información maya,
El oráculo del destino es el que define mi punto de vista para observar el Solkin, ¿sí? Y que aunque yo tengo un oráculo del destino de nacimiento, que es muy importante porque me marca para toda la vida, no se nos puede olvidar que cada año maya, que va de 26 de julio a 25 de julio, en cada año nosotros estamos expresando un kin diferente, con un oráculo del destino diferente y con ondas encantadas diferentes, ¿sí? O sea que cada año cambia un punto de vista, cambia nuestro punto de vista para observar la información del Solkin, ¿sí? Era finalmente eso era lo que yo quería que pudieran ver o comprender, que cada vez cambia nuestra forma de mirarlo. Por eso meditar sobre el Solkin, inclusive me voy a adelantar en algo. Yo en este momento, este es el quinto ciclo del Solkin que yo estoy haciendo meditaciones, ¿cierto? A los que me siguen en el canal saben que realmente yo solo estoy haciendo este ciclo, ¿sí? Pero en la realidad, para las personas que yo conozco aquí en Colombia y con las cuales he tenido interrelación y hacemos clases y todo, ya llevamos 5 ciclos, este es el quinto. Yo siento que para mí, en este instante, no que tenga que ser así para el futuro, porque ustedes saben que todo es cambiante, este es el último ciclo que voy a hacer por ahora, porque a través de este ciclo que quedó grabado en el canal, que contiene meditaciones mucho más largas, más profundas, y ya contienen una visión que se ha venido purificando a través de 5 ciclos, ¿sí? Pienso que es a través de un quinto ciclo, porque recuerden que inclusive a nivel evolutivo en Maya, uno vive ciclos de, al quinto ciclo, es cuando nosotros nos integramos a la raza verde, que los seres humanos vamos a vivir 5 ciclos de 52 años para poder evolucionar, que suman 260 años. Todo esto es parte como de la filosofía o de la cosmología maya, y este 5 es muy diciente. Y por eso digo yo creo que este quinto ciclo fue la expresión de la expansión y la madurez que yo pude alcanzar a través de la visión del Solkin, de expresar la información del Solkin. Y lo que yo quiero para el próximo ciclo es, yo voy a seguir compartiendo en el canal un video que va a hablar sobre la introducción de la onda encantada, solo enfocado en eso, ya no voy a hablar de ninguna otra información, solo enfocado en la información de la onda encantada. Va a ser así tipo video como estos, conversado, no una meditación. Y vamos a mirarlo como con profundidad. Porque durante el próximo ciclo, yo siento que durante todos estos ciclos he bajado tanta cosa, he percibido tanta cosa, que yo mismo en este proceso de expansión de la información no he tenido el tiempo suficiente para introyectarla, ¿cierto? Y yo siento que ahora para mí, en lo personal, viene un trabajo más de introspección. Este es como un ciclo de conclusión de una etapa de expansión. Ahora voy a ir a una etapa más de introspección, ¿cierto? De, de contracción. Y lo que voy a hacer durante el próximo ciclo del Solkin es que yo voy a seguir mis propias meditaciones para escucharlas, ¿cierto? Para poder integrar información que yo mismo de pronto no hice consciente, ¿sí? Al recibir información, bajarla, escribirla, hacer la meditación, ¿cierto? Todo este proceso que tarda para mí más o menos entre 3 horas y media, 4, lo normal es como 4 horas diarias. Siento que ahora lo que voy a hacer en el próximo es ese, ir a introyectarlo, ¿cierto? Introspectarme a través de esa visión que yo le he llamado siempre la visión del K, ¿cierto? Porque el K es el gemelo etérico. De ahí viene la palabra. Porque esa palabra K llegó a mí a través de una meditación en la cual yo todavía no tenía conocimiento qué significaba eso. Yo simplemente recibí la palabra, después busqué qué era y me di cuenta que era ahí. Y ahora comprendo que es que esta información me la está ayudando a canalizar y a bajar el K. Y de ahí, este K es el que ahora me pide que me siente durante el próximo ciclo de 260 días del sol que hacer esto. Y el canal, pues yo lo voy a seguir alimentando con, como les digo, con una introducción un poco más profunda de cada onda encantada. O sea, va a haber un video cada 13 días, no una meditación diaria. ¿Sí? Yo los invito a que no piensen que en las meditaciones ya no hay nada para ver. Quienes estén conectados con eso, yo los invito se pueden repetir el ciclo completo de las 260 meditaciones, porque ahí hay mucha información y hay cosas que uno mismo, uno no ha logrado ver o integrar, ¿sí?
y que finalmente eso es una manifestación de información que está contenida en ese Solking, que es muy diversa y muy amplia, y que cada vez que yo lo escuche, yo lo pongo como un ejemplo personal, yo leo cosas que supuestamente yo escribo, que para mí, pues, estoy leyendo un libro ajeno, no tengo ni idea qué es, no recuerdo haberlo leído nunca, ¿sí? Y entonces, por eso digo, pues podemos repetir el ciclo juntos. Los invito a eso, a repetir el ciclo juntos. Ahora sí, vamos entonces a la introducción que nos corresponde para la onda encantada que comenzamos el día de hoy, ¿sí? Que es la onda encantada del águila, que está enfocada precisamente, y yo creo que por eso concluimos ahí, con estos videos de información en el águila, en la onda encantada del águila, porque ya no nos vamos a ver solo como un kin, sino que nos vamos a ver como una multiplicidad y diversidad de información en nuestra forma de percibir. Eso sin mirar el Solking que la contiene toda, ¿cierto? Antes de continuar, en el próximo video introductorio, que es la onda encantada de la estrella, voy a hacer lo que yo podría haber llamado el primer video y les voy a decir desde mi aproximación a esta información cómo sería la forma más sencilla de comenzar a integrarla. ¿Sí? Por eso digo que debió haber sido el primer video. Pero es que en algún momento alguien me dijo que mucha información no comprendía cómo acceder a ella, pero entonces ahora digamos que en este primer video le voy a responder a esta persona, que no me acuerdo quién fue, para que, para que mire una forma de acceder a qué significa cada sello, cada tono y cada kin, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo mirar yo? Para yo empezar a hacer mis propias meditaciones y mi propia observación desde mi punto de vista y desde mi percepción de la información del Solki, ¿sí? Entonces ahora sí, onda encantada del águila, que es la 19ª onda encantada del ciclo del Solki, que viene a ser la cuarta onda encantada de la estación galáctica del verano, ¿sí? Esta onda encantada del águila nos está diciendo que cuando durante todo este verano nosotros nos hemos dedicado a mirar cómo generamos y creamos procesos para la expansión de la luz, ella dice que parte de esa expansión nos tuvo que haber llevado a que esa águila elevara un poco más su vuelo y pudiera ver las cosas de una forma más elevada, de una forma más colectiva, de una forma más incluyente, que hubiera podido incluir en su vida y en sus conceptos una diversidad de formas de apreciar la vida, ¿cierto? Por eso hablamos durante el ciclo anterior mucho sobre la visión holística, eh, durante el ciclo de meditaciones de la onda encantada de la luna y del viento hablamos mucho sobre la visión holística, sobre la visión de la totalidad, y ahora precisamente nos vamos a dedicar a eso, a mirar cómo nuestras emociones y todo lo que sentimos en el medio de los procesos que vivimos no deberían ser nunca un obstáculo para poder integrar en nosotros una visión siempre más amplia. Yo no tengo que, digamos, observar desde esta altura en mi proceso, porque mis emociones no me dejan volar más de acá, pero cada ciclo que yo viva debería poder volar un poco más alto. Eso es lo que el águila me está recordando. Yo no tengo que volar de aquí hasta acá de una vez, ¿sí? Yo voy haciendo pasos y cada vez esta águila va a volar un poco más alto. Recuerden que el águila siempre es un vuelo ella vuela en forma de espiral ascendente, ¿sí? Cuando está elevándose, buscando precisamente las corrientes de aire caliente que van ascendiendo al cielo, ¿sí? Que ese es como el símbolo, el antípodo del águila es la serpiente, y eso es como el símbolo de lo que vamos a hacer durante esta onda encantada. Nos vamos a elevar para dejar de tener esa visión rastrera de la serpiente, que nos invita a actuar desde instintos primarios que no hemos procesado o que no hemos transmutado, ¿sí? Eh, y que ahora tenemos la posibilidad de hacer por lo menos una espiral más, uno de estos círculos de la espiral. Vamos a hacer ahora uno para que donde empieza el círculo y donde termina haya una diferencia de altura, que eso es lo que genera que realmente haya esto, lo que marca esta distancia, es lo que yo he evolucionado en un ciclo.
Si yo no evoluciono nada, no hago espirales ascendentes, hago círculos. Ella empieza y termina en el mismo punto, y entonces en planta yo veo un círculo que nunca se abre, nunca hace esto. ¿Sí? Em, la invitación del águila es entonces a tener una visión más elevada, una visión que nos conecte con todo, a darnos cuenta que cada cosa que se ha creado es como una obra de teatro que yo escribí, que no me vincula solo a mí, sino que me relaciona con todo el mundo que yo tengo a mi alrededor, que todas las emociones que se despertaron ahí se despertaron porque era algo que yo necesitaba conocer y sanar y que no tienen que ver con el otro. El otro fue un medio, un canal o una ayuda para ayudarme a procesar. Para eso vamos a vivir esta onda encantada. El desafío más grande entonces, porque el tono 2, que es el tono lunar en todas las ondas encantadas, nos habla, permiso, tomo un poco de agua, nos hablan un poco de cuál es el desafío más grande. A la hora de tomar una decisión, va a ser el desafío más grande para que estas decisiones sean cada vez más acertadas. Entonces nos dice que ahí está el sello del guerrero y el guerrero nos va a decir todo el tiempo, yo soy un portal que se puede abrir para aquel que está dispuesto a descubrirse a sí mismo en una apertura total a lo que se va a encontrar, sin entrar en procesos de lucha, de defensividad ante lo que va a ver y ante lo que va a encontrar en el camino, ¿sí? Sin entrar en procesos de miedo exagerado, exacerbado, que nos puede llegar a paralizar, como si cayéramos en agua, en arenas movedizas, y no pudiéramos salir de ellas, ¿sí? Entonces el guerrero nos va a enfrentar a tomar decisiones. Decisiones que dicen, ya estamos preparados, ya lo vimos, estamos viendo otra forma de hacer las cosas. Entonces ahora tomemos las decisiones definitivamente para salir de esta repetición de miedos o de esta necesidad de ataque y de defensa permanente contra los demás, como si el mundo nos estuviera atacando, como si este libro que yo escribí, esta novela de mi vida, esta obra teatral que yo escribí, como si estos personajes no fueran parte de lo que yo escribí en mi propia novela, como si ellos tuvieran la culpa de lo que está sucediendo en mi vida. Entonces, ¿yo para qué los ataco? ¿O yo por qué me defiendo de ellos? ¿Sí? ¿O yo por qué les tengo miedo si realmente el creador de estas situaciones soy yo? Yo mismo las puedo modificar y las puedo transformar. ¿Sí? Entonces, este guerrero me invita a tomar ese tipo de decisiones, decisiones que por fin nos hagan muy conscientes de lo que ya sabemos, de lo que ya conocemos, de todo este conocimiento que ya se convirtió en mi saber, en mi sabiduría, y que ahora lo puedo usar para afrontar, no enfrentar, afrontar los miedos que en el pasado me han paralizado o los miedos que antes me han llevado a vivir como un guerrero listo para la batalla y la lucha y atacar a todo aquel por el cual yo me siento agredido. Viene el paso número 2 y él nos dice que claro, como vamos a tomar una decisión y esa decisión es como abrir un portal hacia un mundo que no conozco, a vivir después de la puerta de ese miedo que siempre me había tenido aquí apresado. Y entonces él me dice, yo tengo que tener muy activo mi brújula interna, porque el tono 3, el tono eléctrico, donde tenemos ahí el sello de la Tierra, me va a decir, pues una vez pases ese portal, tienes que tener muy abierto, muy clara cuál es tu brújula interna, la tienes que sentir, tienes que saber cuál es el norte de esa brújula interna, porque obviamente al pasar esa puerta te vas a enfrentar a esos miedos que te pueden sacudir mucho y vas a perder muy fácilmente el norte. Entonces tienes que tener muy activa la conciencia de cuál es ese norte evolutivo con el cual tú estás buscando sincronizarte. Cuál es ese norte evolutivo que te va mostrando las señales, ¿cierto? Tengo que estar muy abierto a observar las señales que en el camino me van apareciendo, porque la tierra me va dando señales para que yo pueda seguir ese camino. Yo no estoy abandonado en esta tierra sin ninguna ayuda, sin que el universo me dé señales, me vaya señalando, me vaya dando pistas para seguir un camino. Entonces tengo que estar activo a ver esas señales, activo a reconocer mi brújula interna, activo que dentro de mí hay algo que me impulsa y me señala un rumbo a seguir, ¿cierto? Activo para poder evolucionar a través de la transmutación y transformación del miedo en un poder que me ayuda a manejar de una forma mucho más eficiente e impecable la energía del guerrero. Cuarto paso de la onda encantada, que es el tono autoexistente, él nos va a recordar entonces siempre
una forma, nos va a ayudar a iniciar algo en la forma, ¿cierto? Entonces él no va a decir, listo, si tú ya cambiaste la visión sobre los dramas emocionales de la vida, si tú ya entiendes que no te vas a enfrentar a eso, sino que vas a afrontar esas verdades emocionales que antes no habías visto, ¿cierto? Te vas a asumir como el creador de tus propias emociones, el que vive inmerso en su dramatismo de víctima, verdugo, salvador, ¿cierto? Vas a activar en ti esa sensación de saber hacia dónde vas, de cuál es tu norte evolutivo, y entonces ahora vamos a iniciar algo en la forma, vamos a manifestar en la realidad eso en alguna forma. Vamos a hacer en este chakra corazón, que es el tono autoexistente, vamos a mirar todo lo que ya hemos vivido en los chakras inferiores, vamos a mirar lo que hemos percibido especialmente ahora que ahí está, eso siempre lo hace el tono autoexistente, pero ahora que ahí está el espejo, que el espejo es el que me dice cómo es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y entonces ahora sí que tenemos la oportunidad de decir cuál es el reflejo. Recuerden cuando empezamos la segunda mitad del sol que yo les decía, durante la primera mitad reconocimos qué estábamos reflejando. Durante la segunda mitad dijimos qué se nos hace ilusión reflejar de ahora en adelante. Y entonces ahora este me está diciendo, listo, comencemos a reflejar eso ya. Ya equilibramos estos dos. Yo ya sé que he reflejado ahora, ya sé muy bien qué puedo reflejar a partir de ahora y ahora en la forma voy a darle a esto porque yo no me puedo quedar diciendo toda la vida, sí, yo aspiro, sí, yo tengo, sí, yo puedo, sí, yo veo. Él me dice ahora, no, ponle a eso un nombre propio. Dime una forma bajo la cual lo vas a ejecutar. Dime, es que voy a meditar una vez a la semana por 5 minutos, es que voy a hacer esto, es que voy a dedicar tanto a la semana para momentos de introspección. Es que tú le pongas forma, forma específica. Cualquier proceso evolutivo debe tener una forma específica, debo llevarlo a la forma, en algo que se vea físico, palpable para mí. Porque si no, ese orden superior que yo percibo se dilata, se vuelve demasiado sutil, leve, etérico y al final se pierde toda percepción que yo haya hecho que no la impregne en el mundo de la materia, que no la proyecte físicamente en el mundo de la materia, se va a perder. Y el espejo me está diciendo eso ahí. Entonces él me dice, listo, ¿cuál es esa verdad que tuviste? Y ahora, con base en esa verdad, comienza a hacer el trabajo aquí. Hazlo palpable. Dale una forma específica. Eh, y el espejo hace eso. Nos dice, esta águila voló un poco más alto. ¿Cuál fue la verdad que vio cuando voló un poco más alto? Listo, ahora comencemos a reflejar esa verdad en la forma. ¿Sí? Que ya no me voy a anclar tanto con este tipo de proceso emocional. Muéstrame en la forma que sí lo estás haciendo. O sea, no le corras, es que tal persona me detona, entonces yo no la vuelvo, me alejo, me distancio. Ella en este momento me dice, ya has hecho el trabajo suficiente y estás preparado para decir, listo, me voy a hacer a su lado y voy a mirar si me sigo detonando para ver la verdad, si realmente me ha servido el trabajo que he hecho hasta ahora, o si todavía me falta trabajar un poco más, ¿cierto? Tampoco es que sea la gran cosa, es simplemente, pues si no estoy listo, pues sigo trabajando y punto, ¿sí? En el paso número 5, voy a prender un poco la luz que se me está oscureciendo el día. En el paso número 5, entonces yo siempre les digo que yo aquí en los primeros 4 reconocí el plan del alma, ¿sí? Y cuando llego al tono número 5 es que yo ya sé qué poder es el que tengo, ese poder ya se externalizó, es este tono 5 que es el entonado, ese poder se externalizó y ahora lo tengo que reconocer porque a partir de ese poder es en el que yo me voy a parar, me voy a soportar, me voy a sustentar, él es el que me va a dar la capacidad de liderazgo, de mando, de comando sobre mi misión. ¿Sí? Sobre la misión de esta onda encantada y desde ahí nos vamos a comenzar a proyectar al futuro para irradiar toda este proyecto del alma que aprendimos a través de estos 4 kines iniciales. Entonces, ¿dónde está el quiz de ese poder? Es que la tormenta me recuerda, es que yo tengo el poder de la transformación y además tengo el poder de la transformación desde la autogeneración, ¿sí? Eso significa sin perder mi energía durante los procesos de transformación, sin llegar a esos procesos de destrucción masiva, ¿cierto? Que parecieran acabar con todo, ¿sí? Y agotar hasta mi energía personal, como diríamos en Colombia, cuando a un carro se le acaban las llantas, que uno dice,
lo dejó en los rines, ¿cierto? O sea, desgasté todo mi mecanismo de movimiento y quedé en los solos rines, ¿sí? Esta tormenta entonada nos dice, ya estamos preparados para comenzar a vivir procesos donde yo me reconozca como esa central hidroeléctrica que lo veíamos y lo mencioné con esas mismas palabras en la onda encantada de la luna. Yo ahora soy esa central hidroeléctrica que tiene la capacidad de generar su propia energía. Hablando de esas relaciones con las ondas encantadas anteriores, recuerde que hablábamos de que teníamos ese 70% de agua que nos ayudaba a autogenerar la energía. Y después en la onda encantada pasada, que fue la onda encantada del viento, nos aprendimos a dar cuenta que el espíritu es el que inyecta en ese otro 30% que no habíamos visto, es el viento, es el espíritu, es el aliento divino, el que inyecta a través del prana la energía necesaria para activar las aguas y su movimiento. ¿Sí? Y ya tenemos el 100% de la energía. Y esa onda encantada del viento terminó en el mago cósmico blanco. Y el mago cósmico blanco es que yo trascendí un montón de cosas materiales, trascendí cosas materiales que no me permitían ver y sentir la presencia del espíritu. Y ahora, después que yo tengo esa presencia del espíritu que es más leve, es por eso que el águila ahora inicia su vuelo un poco más alto. Porque el espíritu, que es la llama espiritual, no me conecta a mí solo al individuo, sino que me deja ver todo el proceso álmico que estamos haciendo como colectivo. ¿Sí? Entonces, volviendo a la tormenta, yo ahora tengo el poder de la autotransformación y regenerando mi propia energía, sin perder mi energía. En el paso número 2, entonces, lo que me va a ayudar a revisar en este proceso terreno, que es lo que voy a iniciar acá, en este proceso de irradiación de la luz que voy a iniciar a partir del tono 5, en el tono rítmico donde me encuentro precisamente el sol, ¿sí? Porque digamos que esta onda encantada es la preparación antes de llegar a la última onda encantada del año maya, del Solkin, para tener claridad cuál es la luz, porque recuerden que este es el punto que siempre divide lo que yo he integrado en tercera dimensión, lo que he percibido de la cuarta dimensión y cómo puedo comenzar a proyectar eso que yo he percibido de cuarta dimensión de acá en adelante. Entonces ya soy muy consciente de la luz que tengo y de la luz que puedo comenzar a proyectar. Por eso aquí es el último impulso de irradiación de la luz interior para iluminar mi vida, mi camino de vida, el camino de vida que yo haya escogido, y para entrar en esa última onda encantada de la estrella, que yo siempre la he llamado como la onda encantada de la iluminación. No en el sentido pues de me voy a volver un Buda, pero sí en el sentido de algo en mí se cristalizó hasta que yo descubrí esa luz que tenía adentro, que para mí antes no fue tan evidente. ¿Sí? Una parte de esa luz que todavía no había sido evidente. Entonces este sol rítmico aparece para eso. Aparece para ayudarme a ver la luz que ya de verdad estoy listo para irradiar. ¿Sí? Aparece para ayudarme a reconocer cuál es la luz que he ganado en mis procesos de tercera dimensión, lo que viví de acá para atrás, y cómo esa luz la puedo comenzar a irradiar a procesos más elevados, de frecuencia más elevada. ¿Sí? Él me dice siempre en ese tono rítmico, yo les digo, recuerden, si realmente estoy preparado para irradiar esa luz, yo voy a sentir equilibrio en mi cuerpo. Si todavía no estoy preparado para comenzar a irradiar esa luz a procesos más elevados, para acceder a niveles de frecuencia más elevados, voy a sentir desequilibrio en el cuerpo. ¿Sí? Es lo que va a pasar ahí. Si realmente yo creo que la luz la estoy ganando para iluminar el camino de otros y no mi propio camino, entonces voy a sentir desequilibrio en el cuerpo. Si yo ya he comprendido que la luz es para iluminar mi camino, ¿cierto? Yo voy con varias personas que caminamos juntos en una misma dirección, por eso son mis compañeros de camino o compañeros de destino, y yo voy iluminando. Obviamente, si mi luz se incrementa, eso va a hacer que ellos vean también mejor el camino, porque vamos en una misma dirección. ¿Sí? Pero no es que yo coja mi luz y comience a prestarla, a entregarla, a que todos la manoseen, yo la paso de uno al otro, yo ya no estoy iluminando al frente hacia donde yo voy, sino que estoy iluminando a ver usted para dónde va y qué quiere, ¿cierto? Sino que ahora vamos para allá. Voy para allá y hacia allá ilumino, ¿sí?
Es como si yo tuviera como estas lámparas de mineros, que tú te las pones en la cabeza y las tienes aquí. Y entonces para donde tú mires, que es tu dirección, hacia allá va a iluminar tu luz. Es como esa conciencia. ¿Sí? Que inclusive es muy bonito, digamos, ese ejemplo porque como está el tono rítmico está relacionado con chakra mental y el chakra mental es el de la proyección, lo que estoy proyectando, entonces precisamente eso es la conciencia de que mi luz es una proyección que sirve para mi camino, porque para donde yo mire es para donde mi luz va. Yo no voy a empezar a, como si fuera una linterna de mano, no me la voy a quitar de aquí y con la linterna voy a empezar a iluminar todo lo que los otros quieren de mí o esperan de mí, o lo que yo siento que los otros quieren o esperan de mí, y voy a empezar a iluminar eso, en lugar de sostenerla aquí, en mi chakra mental, para iluminar mi camino. Vamos entonces al tono resonante. Y cuando llegamos al tono resonante es cuando nosotros recibimos la inspiración, no del yo superior, como creo que dije en el video pasado, sino de la llama espiritual, de esa llama espiritual a la que nosotros pertenecemos como grupo álmico. Entonces, la inspiración que nosotros vamos a recibir, lo que nosotros vamos a canalizar de él, es que él nos va a dar las pistas de lo que ahora podemos comenzar a irradiar de ese proyecto del alma, de ese plan de vida que habíamos escogido y que todavía no habíamos iniciado, porque el dragón, que es el sello que tenemos ahí, es el inicio, es el nacimiento. Entonces esta nueva luz va a dar nacimiento a una parte de mi proyecto del alma que yo todavía no había comenzado a hacer, ¿sí? Por eso todo proceso de expansión en algún momento eh, incluye, esta es la última vez que nosotros vamos a vivir la energía del dragón durante el Solkin, ¿sí? Esta es la última vez, ya a partir de acá, digamos a partir de acá nos faltan 20 kines para terminar el Solkin con este dragón resonante. Entonces vamos a vivir los 20 kines en orden, los 20 sellos, perdón, en orden. Dragón, viento, noche, ¿cierto? Y entonces, como esta es la última vez, Él nos dice, lo que van a hacer de acá en adelante es inspiración divina, es por inspiración divina, ¿sí? Y eso es lo que nosotros, con lo que nosotros tenemos que aprender a entrar en armonía, ¿sí? Porque ese es el tono al partir del cual yo me voy a armonizar, mi libre voluntad la voy a armonizar con la voluntad divina. Mi libre albedrío lo voy a armonizar con la voluntad divina, ¿sí? Y entonces aquí es cuando yo voy a tomar la decisión de qué es lo que van a hacer, ¿sí? Durante estos últimos días del Solkin, yo lo voy a nutrir porque cuando comencemos de nuevo el Solkin, vamos a iniciar en el Dragón 1 y entonces ahí vamos a comenzar a reflejar ya en la Tierra esa realidad nueva. Sí, ya la vamos a empezar a vivir, a experimentar, hasta que después, al final, en la mitad del Solkin, reconozcamos qué creamos ahí. ¿Sí? Entonces, ahora es donde comienzan a hacer eso que vamos a crear durante la otra mitad del Solkin. ¿Sí? Ahora es cuando realmente nos están inspirando para nosotros decir, esto es lo que van a hacer, esto es de lo que yo me voy a nutrir, con esto es lo que yo voy a nutrir la tierra donde estoy, ¿cierto? Voy a aprender a tomar todo lo que necesito, puedo tomar de la fuente divina ahora para hacer ese último impulso de irradiación de luz que va a, digamos, a proyectarse en la próxima mitad del Solkin, en el próximo Solkin que vamos a vivir. Llegamos al tono número 8, que es el tono galáctico, donde nos encontramos con el sello del viento, ¿sí? Y recuerden que como el sello del viento es el que abre el canal de comunicación al espíritu, entonces él ahora nos va a decir con toda claridad eso que tú crees ahora que forma parte de tu proyecto del alma, ¿cierto? Que va a empezar a nacer y tú vas a empezar a gestar a partir de ahora, fue bajado y canalizado a través de tu propio canal o a través de otros canales. Él me va a decir, eso lo crees tú, viene de tu canal, bajó por tu canal, ¿cierto? Porque este tono 8, que es el de la creencia, el de la integridad, me va a decir, mírate con mucha integridad, vamos a actuar de forma íntegra. Nada que no haya bajado por tu propio canal de comunicación con el aliento divino, con esa llama espiritual, es lo que estás llamado a que nazca a partir de ahora, ¿cierto? Porque uno a veces se confunde y cree que haber aprendido una información en un taller es, digamos, ya el llamado a que yo lo comience a materializar en la tierra. Entonces, me dice, revisa eso con mucha claridad.
es lo que haya bajado por tu canal de comunicación. Y ahí llegamos entonces al tono número 9 y el tono número 9, que es el solar, es el tono de la realización o la materialización, es el punto en el cual se materializa ya en mí a nivel individual y personal esa misión de esta onda encantada del águila, para después comenzar a proyectar eso hacia el colectivo. Recuerden que en la parte anterior del video yo les decía, nosotros aquí ascendemos hasta las 7 dimensiones, por eso llegamos a nivel de misión, llegamos en la onda encantada a conectarnos hasta con la llama espiritual que es la de séptima dimensión, aquí en el tono resonante, ¿sí? Y por eso esto no termina acá, porque el trabajo del ser super, de la llama espiritual es impulsarnos a nosotros a la trascendencia, ¿sí? No solo a la evolución en la función que estamos cumpliendo en la Tierra, es que esto trascienda más allá hacia un sistema colectivo planetario, ¿sí? Entonces, la primera parte es qué gané yo, qué crecí yo, en qué me afiancé yo para desde ahí apoyarme a comenzar a participar del proceso colectivo. Entonces, ¿qué necesito yo ganar? Necesito durante esta onda ganada ganar el poder de la intuición, reflejar el poder de la intuición y reflejar en él el poder de la abundancia. O sea, es que si yo voy a comenzar a que algo nuevo nazca, entonces yo ahora soy abundante en las ideas del espíritu, yo lo veo todo, sé cómo hacerlo, sé hacia dónde ir, sé dónde encontrar los recursos, sé crear los recursos, ¿cierto? Entonces él me dice, tú tienes que manifestar ese poder de la abundancia, porque ¿cómo vas a hacer para irradiar la luz y materializar esa luz en algo si no te crees abundante, si no has aprendido a manifestar la abundancia, ¿cierto? Y que esa abundancia es abundancia de ideas, ¿cierto? El mayor recurso que nosotros tenemos y que nos llega del espíritu es la cantidad de ideas que podemos poseer para resolver, actuar, definir procesos en nuestra vida, ¿cierto? Para escoger un camino, ¿cierto? No me siento atrapado, no me siento encerrado, siempre veo una solución, siempre encuentro una salida, ¿sí? Esa es la abundancia manifestada en todas las formas posibles, físicas, espirituales, o sea, en salud, espirituales, o sea, en riqueza, de capacidad de estar en silencio, en soledad, de concentración, de presencia en el ser, de capacidad de entender y ver la verdad, de perdonar, de comprender el proceso en los ciclos, ¿cierto? Manifestación en abundancia en el campo emocional, capacidad de comprender las emociones que vivo en cada drama de mi vida, capacidad de entender qué puedo hacer con esas emociones y cómo las puedo transformar, cómo son ellas el agua que mueve esa central hidroeléctrica de autogeneración de energía para producir el cambio y capacidad mental, ¿cierto? para, para generar los racionamientos adecuados, para poder observar con claridad y centrado mis propios pensamientos, para madurar y comprender lo que he aprendido de cada cosa que yo he vivido, ¿cierto? Para usar esos aprendizajes para crear nuevas siembras, ¿cierto? Y en la primera, que era la física, no solo en salud física, sino en todos los recursos a nivel material y físico tangible que yo necesito, en dinero, en cosas, ¿cierto? Es finalmente la manifestación de la realización de esta onda encantada, del que ha tenido la capacidad de ver y de integrar la visión holística del águila. ¿Cómo nos perfeccionamos entonces en esta onda encantada? Es que cada idea que yo haya recibido, ¿cierto? Yo tengo que materializarla como sembrándola en la tierra, cuidándola para que germine. Entonces vamos a vivir, como siempre lo digo, este ciclo de esta primera L muchas veces, porque este tono de 10, tono planetario, que es el tono del perfeccionamiento, nos dice, no nos perfeccionamos en un solo intento, nos perfeccionamos al vivir el mismo ciclo muchas veces hasta hacerlo cada vez mejor, hasta hacerlo cada vez más fluido, hasta hacerlo cada vez más sincrónico, más armónico, ¿cierto? Entonces, él nos dice qué vamos a hacer, o sea, cada idea se tiene que sembrar en la tierra, se tiene que cuidar hasta verla germinar, para ver qué es lo que necesitábamos que floreciera de esa idea, para yo asumir el aprendizaje de eso que floreció y dio frutos, aprender lo que necesitaba aprender y con base en eso desarrollar una nueva visión y comenzar un nuevo camino.
¿sí? Que me impulsa desde el dragón resonante a comenzar a gestar una cosa nueva hasta materializarlo en esta siembra y volvemos a hacer ese mismo camino muchas veces. Cuando lo hemos recorrido muchas veces, ¿cierto? Llegamos al tono espectral, que es el tono de la liberación. Este tono yo diría que es como un tono que duplica el poder de la serpiente. Porque en este tono nosotros tenemos como animal de poder la serpiente, que es la que nos dice podemos mudar de piel, ¿cierto? Cada vez que sea necesario yo mudo de piel, de lo que estoy viviendo en todo lo físico y material, yo lo puedo cambiar, yo lo puedo transformar, puedo mudar de piel, quitarme esta piel y comenzar a experimentar otra, ¿sí? Y adicionalmente ahí está el sello de la serpiente, por eso digo, es como el doble poder purificado de la capacidad que nosotros tenemos, eso es lo que nos dice el águila. Yo manifiesto un poder duplicado de mi capacidad de liberar y disolver todos aquellos procesos kármicos que me han tenido atado a la tierra, como si la experiencia terrena existiera para amarrarme a ella, como si yo tuviera mis pies, esta semilla hubiera sembrado mis pies dentro de la tierra y no solo los pies, sino que me hubiera metido en la tierra hasta que yo estuviera completamente inmóvil y no pudiera crecer, ¿cierto? Y no pudiera expandirme como lo hace un bambú, que él durante 18 años, no me acuerdo muy bien de los años, pero durante muchos años, que creo que son 18 o 20 años, él crece solo hacia adentro, o sea, solo crece en sus raíces. Y al final, él comienza a crecer, ya no es una germinación pequeñita, sino que ya empieza a crecer, porque ya su raíz es lo suficientemente profunda para elevarse en lo más alto. Eso es lo que me está diciendo esta águila espectral. Ya estamos preparados para crecer, elevarnos, porque ya somos más flexibles, porque ya somos más adaptables, porque ya sabemos comprender qué es lo que cada instinto reactivo me está mostrando. Yo ya no peleo contra él. Yo sé que el instinto primario aparece y se revela para enseñarme algo que yo no había podido ver porque lo tenía en el inconsciente o en el preconsciente y que ahora yo tengo la capacidad de verlo para comenzarlo a procesar porque puedo volar más alto, porque entiendo cómo lo puedo transmutar, ¿cierto? Porque ya estoy llamado a cambiar mis alas, mis escamas por plumas. Eso fue lo que hice yo en todo este recorrido. Al llegar aquí, ya no tengo plumas, yo tengo alas. Ya no soy una serpiente que se arrastra por la tierra, ya soy una serpiente que es expresión de energía vital que inyecta e impulsa todo proceso evolutivo que yo quiera vivir, ¿cierto? Porque la serpiente es el poder de la energía vital, de la fuerza vital, ¿sí? Y en el tono número 12, que es el tono cristal, es cuando ya nos vinculamos de una forma mucho más directa, ya soltamos esas cargas personales en este tono 11 de la disolución o la liberación, ya soltamos un montón de cargas personales que no nos permitían trabajar de una forma más clara en procesos colectivos. Y en el tono número 12 yo digo, yo ya estoy listo para cooperar con el colectivo, porque yo ya entendí lo que es el poder de la muerte. Yo ya entendí lo que es soltar todas estas reacciones reactivas y todos los apegos que la serpiente tiene al mundo terrenal. Yo ya aprendí cómo se sueltan y yo ahora se los puedo mostrar como ejemplo. Yo puedo participar de procesos colectivos para convertirme en un líder en la comprensión de la muerte, de lo que significa perdonar y soltar los ciclos, de lo que significa cortar los lazos de apego, los lazos de dolor y restaurar los lazos de amor. Yo ya soy ejemplo de esto, yo lo veo en mi vida, ¿sí? Obviamente, si yo no soy ejemplo de esto, en esa relación con el colectivo yo voy a crear ciclos de dependencia y de apego que me van a llevar a perder la estabilidad interior para que yo descubra que no estoy tan preparado todavía para ayudarle al colectivo a entender cómo se vive un ciclo desde el amor, un ciclo sin apego, un ciclo en el cual yo simplemente estoy aceptando una oportunidad evolutiva que sé que va a permanecer en la materia, aquí, en la serpiente, en la materia, va a permanecer ahí hasta que sea necesario para mi proceso evolutivo y que sé que se va a desaparecer, se va a disolver y se va a liberar cuando ya no lo sea, ¿sí? Pero si entonces yo estoy pretendiendo hacer eso y a la primera percepción de muerte, puede ser inclusive la muerte de un ser humano, yo me descompongo completamente, ¿sí? No porque llore, ¿cierto?
no porque llore, no porque exprese mi tristeza, sino porque yo después de esa muerte voy todos los días para atrás y para atrás y para atrás, ¿cierto? Entro en proceso de depresión, etcétera. Entonces, él me va a decir, bueno, hasta dónde había volado esta águila, voló muy bajito, porque todavía a nivel de experimentación con el colectivo, de sus relaciones con el colectivo, todavía las está viviendo desde un apego muy profundo. O hablemoslo desde algo más pequeño, o sea, solo estrello mi automóvil, mi carro, y ya eso pues es un drama horrible porque dañé el carro, entonces estaba pegado a la forma, a la materia. Y esta serpiente todavía no ha disuelto ese tipo de apegos. Y al llegar aquí en esa relación con el mundo colectivo se me hace un drama, una situación de esas, digamos que es más pequeña. Em, entonces, básicamente nosotros aquí estaríamos preparados para participar en procesos colectivos donde yo les pueda mostrar qué significa aceptar las oportunidades que el espíritu me ofrece para evolucionar. ¿Cómo hago yo para tomar lo mejor de cada ciclo y una vez haya aprendido, cómo lo suelto para continuar al siguiente? ¿Sí? Y por último, lo que va a trascender en nosotros al vivir esta onda encantada del águila es que cada vez nos conocemos mejor. Es que cada vez perdura en nosotros la presencia de un ser humano que es más sano emocionalmente, que está menos atado a sus emociones, que tiene menos emociones ocultas, que ya no reacciona instintiva y primariamente porque es que sus emociones son evidentes y él las hace evidentes porque sabe que las va a sanar y por eso las trasciende, ¿sí? Y ahí culminamos nosotros esa onda encantada del águila reconociendo eh, las emociones que ya hemos sanado. Ese es el logro de esta onda encantada. Nos tendríamos que preguntar el último día de la meditación de la mano cósmica azul, yo que sané, ¿sí? Yo que sané en mí, qué emoción que ya se hizo evidente, ahora la sané. Porque ya cuando me suceden cosas similares, yo ya no reacciono instintivamente de la misma forma, porque ya liberé y solté esa serpiente primaria que reaccionaba de forma defensiva, en lucha, en disposición de ataque, ¿cierto? Agresiva, ¿sí? Y ya, ahí culminamos entonces esta penúltima onda encantada del Solkin del año Maya. Estos últimos dos videos han sido introductorios, han sido un poco más largos. El próximo sí va a ser un poco más corto, pero de verdad quería rematar y concluir como la información que les había venido entregando a través de estas introducciones, como llevarla a un fin, darle como un final. Les recuerdo que entonces la próxima onda encantada yo les voy a irme como al principio y les voy a tratar de, desde mi punto de percepción, cómo podríamos aproximarnos a esta información maya, a comenzar nosotros, a osar nosotros, a ser quienes hagamos nuestras propias meditaciones sobre cada uno de los mandatos del kin, de cada uno de los 260 kines del año sagrado. Feliz onda encantada del águila, felices 13 días de meditación. Los invito a que me acompañen durante estos 13 días. Ah, espero que quienes me sigan se puedan conectar muy profundamente con lo que necesiten ver, con lo que necesiten aprender. Espero poderlos ayudar a guiarlos a ese encuentro, ¿sí? Yo no lo puedo hacer por ustedes, pero digamos que me dispongo a tratar de guiarlos a que ustedes lo puedan ver, ¿sí? A que vean lo que necesiten ver. Un abrazo de corazón para todos y nuevamente feliz onda encantada del águila. Que se la disfruten mucho y que logremos aprender mucho todos de estos 13 días de conexión.